Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy arrancamos con la clase 7. Vamos a seguir trabajando un poquitito perímetro y vamos a ver área también, ¿sí? Acuérdense que la semana pasada vimos algunas clasificaciones de los cuadriláteros y trabajamos sobre cálculos de perímetros de algunos cuadriláteros, ¿sí? Bueno, acá yo les dibujé tres, ¿sí? Dos cuadriláteros y un triángulo, sí. Este cuadrilátero es un cuadrado, en que le marqué que son los cuatro lados iguales y tienen sus cuatro ángulos rectos. Este que está por acá es un rectángulo, sí. Tengo dos lados distintos, en realidad tengo dos pares de lados iguales y cuatro ángulos iguales, sí. Estos son iguales, perdón, lo marqué mal, y estos son iguales, ahí está. Bueno, y después también les dibujé un triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo, que bueno, eso después lo vamos a ver, pero quería agregarlo hoy eh, para ver cómo se encontraba el área de un triángulo rectángulo, de cualquier triángulo en realidad. Bueno, este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque tiene uno de sus ángulos rectos. Bueno, eso lo vamos a ver después cuando veamos un poquitito de clasificación de triángulos, que seguro ya lo vieron también. Bueno, lo que hice acá fue hacer el dibujo de estas tres figuras, ¿sí? Acá les escribí lo que es el perímetro, ¿sí? Y en realidad, cómo calcular el perímetro. Y les puse que para cualquier figura, su perímetro es igual a la suma de todos sus lados. ¿Qué tiene de bueno esto? Es que no tienen que recordar fórmulas, ¿sí? Supongamos, si yo quiero averiguar el perímetro de este cuadrado, lo que tengo que saber es cuánto valen sus lados y sumarlos. Lo mismo con el triángulo, saber cuánto valen los lados y sumarlos. Y lo mismo con el rectángulo, ¿sí? Si yo sé cuánto valen los lados del rectángulo, lo sumo y obtengo su perímetro. Ahora, distinto es el área, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar la diferencia ¿sí? que hay entre perímetro y área. Pero bueno, para calcular el área, ¿sí? De un cuadrado, supongamos que este lado, ¿sí? Yo le puse que se llama L, ¿sí? L puede ser cualquier valor. Este cuadrado puede ser un cuadrado que valga 10, 10, 10, 10, o puede ser que valga 5, 5, 5, 5, ¿sí? L representa cualquier valor, ¿sí? Entonces, para calcular el área de un cuadrado, ¿sí? Para cualquier cuadrado, lo que tienen que hacer es elevar el lado al cuadrado, ¿sí? Entonces, supongamos que acá yo tuviera un cuadrado, ¿sí? Y su lado vale 10, ¿sí? Para calcular el área lo único que tengo que hacer es 10 al cuadrado, ¿sí? Y ahí ya obtendrían el área. Después podemos ver el área para el rectángulo, ¿sí? Ven acá el lado más grande del rectángulo lo llamé B y el lado más chiquito, ¿sí? Lo llamé A. Base de altura. Bueno, para calcular el área de un rectángulo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es hacer base por altura. Acá lo mismo. La base le pongo la letra B porque puede tomar cualquier valor. Supongamos que este fuera 10 y este 5, ¿sí? Si yo quiero calcular el área de un rectángulo que tiene base 10 y altura 5, lo que tengo que hacer es 10 por 5. Yo como es algo genérico, ¿sí? Que esta fórmula es válida para cualquier rectángulo, lo que hago es, a este lo llamo B y a este lo llamo A. Entonces, esperen, que acá me queda la misma letra. Este vamos a ponerle otra letra, porque si no me va a quedar igual que el A del área, ¿sí? Vamos a ponerle que este se llama H. Y este acá lo borramos. Ponemos que se llama H. Ahí está. Entonces, ¿yo qué hago? Hago base. Acuérdense que el H era la altura, ¿sí? Hago base por altura y voy a encontrar el área del rectángulo, ¿sí? De cualquier rectángulo. Igual ahora vamos a ver algún ejemplo. Y me queda por último el área del triángulo, ¿sí? Lo que voy a hacer es, que acá me pasa lo mismo, que le puse A y se van a confundir con la del área. Ponemos H. Entonces, el área de un triángulo, ¿sí? El área de un triángulo va a ser base por altura, dividido 2. Supongamos que la base vale, no sé, 5 y que la altura vale 7.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 5 por 7 dividido 2. Y con eso también encuentro el área, ¿sí?, del triángulo. Así que bueno, hasta ahí está explicado, ¿sí?, cómo calcular el área de estas tres figuras. Ahora vamos a avanzar un poquitito para ver la diferencia, ¿sí?, entre perímetro y área, y vemos algunos ejemplos. Bueno, seguimos, ¿sí? Acuérdense que ustedes lo pueden pausar y copiar las formulitas, pues yo ya borré todo. Bueno, entonces acá lo que quiero que vean es que el perímetro y el área son cosas distintas, ¿sí? Tengo dos cuadrados. Entonces, gráficamente, ¿sí?, el perímetro, que como se acuerdan en la suma de los lados, ¿sí?, el perímetro sería todo el contorno de la figura, ¿sí? Todo esto sería el perímetro. La suma, ¿sí?, de los lados es el perímetro, es el contorno de la figura. En cambio, en el área, ¿sí?, el área es toda la región, ¿sí?, de la figura, ¿sí? Todo lo que está dentro de la figura, ¿sí?, va a ser el área. Todo esto, ¿sí? Bueno, todo eso va a ser el área. ¿Ven la diferencia entre uno y el otro? El perímetro es el contorno de la figura, ¿sí?, la suma de los lados, y el área es toda la superficie de la figura, ¿sí? Área para nosotros va a ser igual a superficie, ¿sí? Si bien no son lo mismo, pero para nuestro trabajo vamos a considerar que es lo mismo. Entonces, toda esta superficie, ¿sí?, es lo que nosotros vamos a calcular cada vez que calculemos el área. Cuando nosotros calculamos el perímetro del cuadrado, vamos a calcular cuánto mide, ¿sí?, este contorno. Cuando calculemos el área, vamos a calcular cuánto mide toda esta superficie, ¿sí? Eso, bueno, en cuanto a que perímetro es distinto de área. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, veamos este ejemplo, ¿sí? Acá nos pide, bueno, tenemos un cuadrado, ¿sí? Tenemos un cuadrado y nos dice que uno de sus lados es 5 metros. Como sabemos que los lados son iguales, sabemos que todos los lados del cuadrado van a medir 5 metros, ¿sí? Y nos pide calcular el perímetro y el área. Entonces, arranquemos con el perímetro, ¿sí? Para hacer el perímetro de esa figura, ¿sí?, de un cuadrado, lo que hacía, de cualquier figura en general, sumo todos los lados, ¿sí? En este caso en particular, que tengo el cuadrado, lo que voy a hacer es 5 metros, más 5 metros, 5 metros, más 5 metros, ¿sí? Entonces el perímetro va a ser igual a 20 metros, ¿sí? Ahora, otra opción posible, yo sé que todos los lados son iguales, ¿sí? Entonces, si yo sé que tengo que sumar todos los lados iguales, hacer eso es lo mismo que hacer 4, ¿sí? 4 por la cantidad de lados por 5 metros, ¿sí? Esta es otra opción. 4 por 5 metros. Entonces el perímetro sería igual a 4 por 5, 20 metros. Ven que haciéndolo de esta forma me ahorro tener que escribir todo esto, ¿sí? Ahora ustedes lo resuelven como quieran, ¿sí? Pero bueno, haciéndolo de esta forma se ahorran en escribir todo eso. Y si tengo un rectángulo, bueno, ahí tienen que tener cuidado porque en el rectángulo los 4 lados no son iguales, ¿sí? Entonces ahí va a ser distinto, no va a ser 4 por el lado, porque ¿qué lado uso? Si tengo dos lados. Si tengo dos lados distintos, ¿sí? Bueno, pero por lo pronto con el cuadrado, ¿sí?, o lo hago así o lo hago así, ¿sí? De las formas es válido. Ahora,
Por otro lado nos pedían el área, ¿sí? El área habíamos dicho que para un cuadrado era igual el lado al cuadrado. Con lo cual el área de este cuadrado va a ser 5 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces el área va a ser 5 al cuadrado de 5 por 5, o sea que esto da 25. Y como yo acá estoy elevando al cuadrado al 5, pero también a los metros me van a quedar cuadrados, ¿sí? Siempre que calcule un área o una superficie, ¿sí? Que para nosotros es lo mismo, siempre que calcule un área o una superficie, la unidad me va a quedar elevado al cuadrado. Supongamos que son metros, bueno, metros al cuadrado. Si son kilómetros, kilómetros al cuadrado. Si son centímetros, centímetros al cuadrado, ¿sí? Siempre el área me va a quedar expresada en unidades cuadradas, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿sí? Bueno, entonces acá calculamos el área, ¿sí? ¿Ven? El área de la figura, que el área es 25 metros cuadrados, y calculamos el perímetro de la figura, que es 20. Y este queda metros, ¿sí? Porque estoy sumando metros con metros con metros con metros, ¿sí? Ese queda en metros. Este, cuando lo eleve al cuadrado, ahí sí me queda metros cuadrados cuando calculo el área. Bueno, ahora veamos uno distinto. A ver qué pasa. Bueno, supongamos que este lado no se conoce, ¿sí? Lo que sí sabemos es que el perímetro es igual a 100, ¿sí? Tenemos eso como dato. Y nos piden que encontremos el área, ¿sí? El lado no sabemos cuánto vale y queremos hallar el área, y el único dato que tenemos, ¿sí?, de información es que el perímetro es 100. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el perímetro es igual a 100, ¿no? Porque es un dato que nos dan. Ahora, yo el perímetro, ¿cómo hacía? Sumando 4 veces, sumando en todos los lados, ¿sí? O poniendo 4 por el lado. Entonces, nosotros sabemos que el perímetro es igual a 4 por el lado, ¿sí? ¿Y qué sabemos? Que este perímetro ya nos lo dieron, ¿sí? Como dato. Está acá. Sabemos que es 100. Perdón, acá vamos a ponerle una unidad. Vamos a ponerle centímetros, ¿sí? Entonces sabemos que el perímetro son 100 centímetros. Y que eso se calculaba como 4 por lado, ¿sí? Entonces, ahora, para averiguar el lado, ¿qué tengo que hacer? Tengo 100 centímetros por 4, tengo el lado. Entonces, me queda el lado de este lado, y este 4 que está multiplicando acá pasa dividiendo, ¿sí? Siempre que tengo algo que está multiplicando y lo quiero pasar para otro lado, lo paso dividiendo. Si acá estuviera dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? Siempre pasa con la operación contraria. Después igual vamos a ver, eso lo vamos a ver en ecuaciones. Pero bueno, acá es simple, si tengo un producto, va a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 100 dividido 4, esto me va a dar 25. ¿25 qué? Centímetros, que es la unidad. Y eso es lo que vale cada lado, ¿sí? Bueno, era obvio, ¿sí? Porque si yo acá tengo 25, 25 más 25, 50, más 25, 75, más 25, 100. 100 centímetros, que era el perímetro. Entonces, ahora que averigué el lado, ya puedo calcular el área, porque el área, ¿qué era? El área era igual al lado al cuadrado. Entonces, el área de mi figura va a ser igual al lado, que lo calculé acá, ¿sí?
vale 25 centímetros elevado al cuadrado. Entonces, el área, ¿sí?, va a ser igual a 25 por 25 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, esto me da 25 por 25, es 625 centímetros cuadrados. Y ahí averiguamos el área de este cuadrado, ¿sí?, que es 625 centímetros cuadrados. Pero bueno, lo nuevo fue que no usamos, no teníamos, cuando arrancamos el ejercicio no teníamos el lado como dato, ¿sí? Teníamos el perímetro como dato. Entonces, a partir de saber cómo se calcula el perímetro, encontramos cuánto vale el lado. Y una vez que encontramos cuánto vale el lado, ya después simplemente era reemplazar en la fórmula del área del cuadrado. Y ahí obtuvimos el área de este cuadrado, ¿sí? Así que bueno, vemos uno más, ¿sí? Un ejemplo más y terminamos con esto. Bueno, seguimos. Ahora tenemos un rectángulo, ¿sí? Tenemos un rectángulo de base 10 metros y de altura 5, ¿sí? Nos piden, igual que antes, perímetro y área. Entonces, para encontrar el perímetro, yo sé que dos lados valen 10. Este lado acá vale 10 y este lado acá vale 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 10 metros por 2. ¿Sí? Como sé que tengo 2, pongo por 2. Más, tengo dos lados que valen 5, ¿sí? Más 5 metros por 2. Entonces el perímetro va a ser igual a 10 por 2, tengo 20 metros, más 5 por 2, 10 metros. Y el perímetro va a ser igual a 30 metros. ¿Van metros cuadrados? No, porque acá estoy sumando metros con metros, ¿sí? Me quedan metros. Entonces ahí ya encontré el perímetro. Y ahora nos piden el área. El área para un rectángulo era hacer base por altura, ¿sí? Entonces el área va a ser igual a 10 metros por la altura, 5 metros. Entonces el área me va a quedar 10 por 5, 50. Acá tengo metros por metros, ¿sí? Metros por metros. Y como esto es un área, habíamos dicho que siempre nos van a quedar cuadrados, ¿sí? Metros por metros, metros cuadrados. Esto de las unidades, ¿sí?, es parecido a... ¿Se acuerdan cuando hacíamos, por ejemplo, si tenía 2 por 2, ¿sí?, que tenía la misma base? Sumamos 2 así y esto al cubo. Si sumamos que teníamos esto así, para que se acuerden. Y había una propiedad de la potencia que decía que yo podía poner en la base y sumar los exponentes, 1 y 1, 1 y 3, ¿sí? Entonces esto me iba a quedar 2 a la cuarta, ¿sí? Bueno, acá con los metros me pasa lo mismo. Yo tengo metros y tengo metros. Y acá, como no hay nada, yo puedo pensar que el exponente de este es 1 y de este es 1. Entonces por eso cuando metro por metro, ven que es la misma base, acá tiene 2 y 2, metro por metro me queda la base igual y sumo los exponentes. Metros por metros, me queda la misma base, 1 más 1, 2. Entonces por eso metro por metro me queda metro cuadrado, ¿sí? Esa es la explicación de por qué me queda metros cuadrados. Igual lo que tienen que recordar es que siempre un área le va a quedar, la unidad le va a quedar elevada al cuadrado. Bueno, y a ver cuánto va. Sí, podemos ver uno de calcular no sé, el perímetro a través de tener como dato el área y un lado, ¿sí? De calcular un lado, el lado que nos falta. Bueno, borro esto y modificamos un poquito el ejercicio. Bueno, hasta acá este era el perímetro y el área que queríamos encontrar, ¿sí?, para este ejercicio. Ahora vamos a modificarlo un poquito. Vamos a suponer que este lado no lo conocemos, ¿sí?, y que este lado vale
4 metros, ¿sí? Y que su área es igual a 12 metros cuadrados, ¿sí? Entonces tengo como dato que este lado vale 4 metros, que el área, ¿sí?, de toda esta figura vale 12 metros cuadrados y este lado no sé cuánto vale. Y nos preguntan que averigüemos cuánto vale el lado que nos falta, o sea h, y cuánto vale el perímetro. Entonces lo primero que tengo que buscar es averiguar cuánto vale el lado que nos falta. Siempre voy a tener que usar el único dato que nos dan, o los datos que nos dan, ¿sí? En este caso el área. Yo sé que el área, habíamos dicho que la fórmula era base por altura. Y tengo como dato que el área vale 12 metros cuadrados. ¿Sí? Ese es un dato, que el área vale 12 metros cuadrados. ¿Sé cuánto vale la base? Sí. La base vale 4 metros, 4 metros, ¿sí? Por h que no sé cuánto vale. Entonces, como ven acá, nos quedó de vuelta una ecuación, ¿sí? Tengo 12 metros cuadrados igual a 4 metros por h, ¿sí? H es lo que quiero calcular. Entonces, voy a resolver esta ecuación. H me va a quedar de este lado y todo esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Me queda 12 metros cuadrados sobre 4 metros, ¿sí? Entonces, 12 dividido 4 me da 3, ¿sí? Y metros cuadrados dividido metros, este se tacha con este, ¿sí? El cuadrado se simplifica con este. No importa, esto viene también de propiedades de potencia de igual base. Pero bueno, sepan que si acá tengo cuadrado, lo puedo simplificar con el de abajo, ¿sí? Que este está a la 1, entonces lo simplifiqué. Entonces me queda 12 dividido 4, 3. Y como simplifiqué el metro cuadrado con el metro, me quedan metros. Y eso es lo que vale el lado, ¿sí? Bueno, y una vez que sé cuánto vale el lado, el perímetro va a ser fácil, ¿sí? Va a ser 4. Este lado dijimos que vale 3, que lo acabamos de calcular. 4 más 4, 8. Más 3, 11. Más 3, 14. O sea que el perímetro va a ser igual a 14 metros. ¿Sí? Bueno, en las actividades que les preparé, ¿sí?, que se las voy a mandar junto con el video, tienen que resolver ejercicios así, parecidos a estos, ¿sí? Problemitas donde hay que calcular áreas y perímetros. A veces tienen como datos los lados, a veces tienen como dato el perímetro y un lado, a veces tienen como dato el área y un lado, ¿sí? Pero bueno, haciendo estos pasos, ¿sí?, los van a poder resolver. Y yo las figuras, ¿sí?, no las dibujo en los ejercicios que le mandé, ¿sí? Les digo, a partir de un cuadrado que tiene lado 10, por ejemplo, averiguar cuánto vale su perímetro. Bueno, entonces a partir de un cuadrado que tiene lado 10, ustedes lo que les recomiendo que hagan es que se hagan un dibujito, ¿sí?, de un cuadrado aproximado y que le pongan los datos, ¿sí? Así no se marean. Entonces ahí tienen un cuadrado al lado 10. ¿Qué hay que averiguar? Hay que averiguar el perímetro y puedo pedir que hay que averiguar el área. Bueno, y lo van a calcular como se calculó esto, ¿sí? Estos que estuvimos viendo. Bueno, listo. Con esto terminamos la clase de hoy y en la que sigue vamos a ver un poquitito de ecuaciones y después recién vamos a retomar triángulos, ¿sí? Así que bueno, buena semana, cualquier consulta me escriben.